Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Ali? Sí, ¿verdad? Sí, Ale, sí te escucho. ¿Al? Sí te escuchas, Ale, adelante. Muchísimas gracias. Es que una disculpa enorme. No tenía internet aquí. Me tuve que ir a otro lugar para conectarme por Wi-Fi. Una disculpa enorme. Vamos a tratar de recuperar ahora eh, pues lo perdido en esta media hora, o 40 minutos. Una disculpa de verdad. Enorme. Permítanme empezar a compartir la pantalla, la presentación que tengo preparada justo para este día. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este módulo sobre justicia electoral inclusiva. Voy a compartir ahora mi pantalla. Un momento. A ver, eh, vamos a empezar. Voy a intentar irme un poquito rápido, pero me interesa muchísimo que pensemos sobre la inclusión. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de la inclusión? ¿Va? Vean, me parece que con esta imagen podemos muy claramente ver al menos desde el punto de vista gráfico qué es la inclusión, ¿no? Porque históricamente lo hemos venido haciendo mal, ¿no? Vean ustedes en el primer recuadro, así es como lo hemos estado haciendo la mayor parte del tiempo, excluyendo, ¿no? Tenemos una idea históricamente en las sociedades humanas, el ser humano, de lo que es la normalidad, y entonces, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, eh, hemos pensado que quienes no cumplen ciertos parámetros de normalidad, pues no merecen formar parte como de el núcleo económico, político, económico, cultural, ¿no? Entonces, los hemos excluido desde la lógica capacitista, eh, heteronormativa, desde la misoginia, el machismo, etcétera, ¿no? Son diferentes ideologías que dominan de manera hegemónica la idea de la normalidad o la idea de lo que debe ser una persona, un ser humano. Entonces, en las comunidades, insisto, son comunidades, pensemos también desde el punto de vista de los subsistemas sociales, pues son subsistemas económicos, políticos, laborales, ¿no? También esto se replica tanto desde el punto de vista eh, del campo público como también desde el punto de vista del campo privado, ¿no? Entonces son ideologías hegemónicas, ¿no? Que han provocado históricamente eh, excluyamos a ciertas personas que salen de estas ideologías hegemónicas, ¿no? Pero históricamente algunas personas, desde el punto de vista del activismo, de las luchas sociales, desde el punto de vista de la academia también, teóricos, teóricas, han luchado por la integración, ¿no? Por incluir, por no dejar excluidas a estas personas, pero como les decía, lo hemos venido haciendo mal. Vean esta segunda imagen, ¿no? Hemos pensado que, bueno, si reunimos a estas personas que históricamente han estado excluidas, ¿no?
como aquí vemos en esta imagen, pero que ellos estén juntos, no que se mezclen con nosotros, ¿no? Esto es lo que podemos considerar como la segregación, ¿no? Pues vamos a estar mejor. Ya no van a estar tan solitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También hemos tratado de integrarlo a nuestras comunidades culturales, económicas, políticas, empresariales, en todo, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad hemos tratado de integrarlo. Esta tercera imagen muestra también los esfuerzos por este grupo que hemos conformado para que no estén solos y que hagan ellos comunidades, estén de alguna manera también con nosotros, y hemos creado escuelas especiales, hemos creado guetos, ¿no? Hemos creado diferentes espacios para que estén más cerca de nosotros. Pero vean, me parece que gráficamente se explica mejor el concepto de la inclusión. La inclusión justo tiene que ver con romper esta barrera y es realmente incluirlos en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Rompiendo evidentemente estos prejuicios, estereotipos históricos de las ideologías que hegemónicamente han predominado sobre qué significa ser una persona hábil desde el punto de vista social, económico, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas imágenes hablan por sí mismas, me parece que son muy didácticas para comprender entonces a qué nos referimos por inclusión. Entonces, una justicia electoral inclusiva busca en ese sentido generar medidas niveladoras, compensatorias, acciones afirmativas para los grupos que históricamente han estado excluidos, segregados o mal integrados en nuestra sociedad, específicamente en nuestra comunidad política, desde el punto de vista de la democracia electoral, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como una primera parte que quería como traer a la reflexión de qué manera hemos estado haciendo mal el tema de la inclusión. Uno de los mejores ejemplos que muestran esto es, por ejemplo, el modelo social de discapacidad, ¿verdad? Históricamente han habido 3 diferentes modelos de concebir a las personas con discapacidad. En un primer momento se pensaba, era el enfoque eugenésico, el enfoque que concebía que las personas con discapacidad, desde el punto de vista de la completa ignorancia, del prejuicio, incluso desde la religión, se pensaba que era un castigo divino. Se pensaba que las personas con discapacidad piensen en las etapas más antiguas de la historia humana y en las primeras sociedades. Se pensaba que era un castigo divino, que era, pues sí, algo fuera de la explicación de la religiosidad del momento. Y entonces, desafortunadamente, las políticas eran, ¿no? En la antigua Grecia, en la antigua Roma, por ejemplo, pensando desde el punto de vista de la sociedad occidental, exterminar con las personas con discapacidad, porque se pensaba que era algo, un mal designio, ¿no? Una cuestión, un castigo divino, ¿no? Después, evidentemente, con el desarrollo del pensamiento ilustrado, la racionalidad, el desarrollo de la ciencia, se cambia de enfoque y se cambia al enfoque médico de la discapacidad. ¿Qué significa esto? El enfoque médico de la discapacidad tiene
que ver con ver a las personas con discapacidad como personas enfermas, ¿no? Como personas que necesitan entonces ser rehabilitadas para que puedan ser personas funcionales dentro de la sociedad. Pero vean que el problema es que, ¿no? El problema de este enfoque médico o rehabilitador que busca, ¿no? Rehabilitar a las personas para que puedan ser funcionales y ser parte de la sociedad, centra el problema en las personas con alguna discapacidad. Entonces, eh, el modelo que actualmente se trata de utilizar, ¿verdad? Que está buscando socializar en todas las capas de la sociedad, es el modelo justo de la inclusión, el modelo social de derechos humanos de la discapacidad, y es el modelo que teórica y conceptualmente es la base de las sentencias de los casos que llegan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa el modelo social de inclusión de la discapacidad? Vean ustedes que en este modelo no se centra la discapacidad en las personas, en su condición médica, en estas limitaciones físicas, psicológicas, psíquicas que pueden llegar a tener las personas, sino en las barreras que ponemos la sociedad y que impide a las personas con estas disfuncionalidades formar parte e integrarse plenamente en la sociedad. Entonces la discapacidad no es un problema médico, ni un castigo divino, evidentemente, ni mala suerte, sino que la discapacidad es una condición que generamos la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco me pasó, salí a desayunar aquí cerca y la clásica, ¿no? En una rampa para personas con silla de ruedas, un coche estaba obstruyéndola, ¿no? Esa es una clara barrera que ponemos la sociedad que no permite justo que las personas con discapacidad vean, realmente estén incluidas en la normalidad, no, bueno, no me gusta usar la palabra normalidad, perdónenme, en la cotidianidad de nuestras interacciones sociales, en nuestras interacciones humanas, ¿no? Entonces, nosotros ponemos esas barreras, ¿no? También, otro ejemplo es cuando no contratamos a personas con discapacidad porque pensamos que va a ser una carga o va a ser un obstáculo para el desarrollo de nuestra empresa o para el desarrollo de nuestra institución, ¿no? Y pensamos que personas sin ninguna afección médica o cualquier disfuncionalidad física, psíquica, intelectual, puede hacer las cosas mejor, ¿no? O va a ser más productivo, porque también tenemos esta idea de la productividad como un estándar de lo que debe ser el objetivo, ¿no? De todas las instituciones o empresas, las ganancias, las utilidades. Tenemos todavía una visión utilitarista de buscar la felicidad del mayor número de personas, de buscar el mayor número de las ganancias, y no nos enfocamos en los derechos humanos, en la dignidad de todas las personas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo entonces la discapacidad no está en las personas, sino está en las barreras que ponemos, que imponemos sociales y que justo nos permite lograr la inclusión. Otro ejemplo muy importante es el caso de las comunidades, de los pueblos indígenas. Definitivamente diferentes países, bueno, las diferentes misiones de colonización
de las diferentes coronas, la corona inglesa, la corona española, ¿verdad? Tuvieron diferentes métodos para colonizar las tierras que fueron haciéndose suyas, ¿verdad? En la historia. Definitivamente la política que predominó, ¿verdad?, para los ingleses fue de exterminio, mientras que se sabe, ¿no?, que las colonias de la corona española fue más una política de mestizaje, ¿no? Entonces, este mestizaje tenía como propósito la asimilación de la cultura, un rechazo, bueno, esto en términos generales, ¿no? Estamos hablando de general. Un rechazo, entonces, de la cultura de los pueblos originarios y una creencia de que lo óptimo sería la civilización, la supuesta civilización, ¿no? Civilizar, entonces, a los salvajes que vivían en los territorios de América, ¿no? La mayor parte de los nativos, de las personas nativas, de los pueblos originarios de Norteamérica fueron exterminados, ¿verdad? Pero aquellos que lograron sobrevivir, incluso es muy reciente, ¿no? Que en las noticias, no sé si ustedes han visto, se han encontrado en Canadá, por ejemplo, diferentes fosas, cementerios donde había niños de pueblos originarios, ¿no? En estos procesos de asimilación forzada. Entonces había muchísimas escuelas, en Canadá, escuelas donde se llevaba a los niños de los pueblos originarios de los territorios de Canadá, y los relatos, los testimonios, la historiografía nos revelan que había una obligación de hablar inglés o francés, ¿no? Dependiendo de qué parte estemos hablando, de la parte francesa o la parte, ¿no?, donde hablaban inglés en Canadá, en donde se les prohibía entonces hablar su propia lengua, su propio idioma, donde se les prohibía recurrir a sus formas culturales originarias, ¿no? Se les imponía entonces la religión protestante y había una gran violación a los derechos humanos, ¿no? Estas son las famosas escuelas de asimilación forzada de la cultura occidental, ¿no? De la civilización occidental. Entonces, bueno, es importante saber, ¿no?, que pues Trudeau, por ejemplo, sí, a través de la corona británica, porque Canadá forma parte, ¿verdad?, del Commonwealth, forma parte, ¿verdad?, y reconoce la corona británica, pues la corona británica sí pidió disculpas, a pesar, ¿no?, de tantos años, a los pueblos nativos de Canadá, las personas indígenas de Canadá, por este daño hecho, ¿no?, a sus integrantes de manera histórica en estos procesos de colonización. Entonces hay comisiones de la verdad que buscan esto. Pero vean ustedes que algo que a mí me llamó poderosamente la atención, bueno, sí, algo que poderosamente me llamó la atención cuando realicé una pequeña investigación sobre los casos que habían llegado de personas indígenas, de pueblos y comunidades indígenas a la Corte Suprema de Canadá. Vean ustedes, ¿qué es lo que me llamó la atención? Fue que justo, bueno, Canadá, vale la pena recordar, fue el primer estado en el mundo de ser declarado oficialmente multicultural, ¿no? Este paradigma de la asimilación forzada, de decir, bueno, es cuestión de tiempo para que las personas indígenas dejen atrás sus salvajismos y se integren a la civilización. Este paradigma de la asimilación forzada fue
dejado atrás, y entonces el paradigma de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, empezó a ganar adeptos, ¿no? Para dejar atrás, intentar dejar atrás esta idea de la asimilación forzada, que si bien es un paradigma que ya no está siendo fomentado, ¿verdad? Desde el punto de vista de la academia, la mayoría de los estados del mundo que ya reconocen la pluriculturalidad, como en México, en nuestro artículo 2 constitucional, pues lo cierto es que culturalmente todavía tenemos, ¿no? Como sociedad, mucho esta idea de la asimilación forzada, y todavía nos preguntamos, muchas personas, ¿no? ¿Por qué viven así los pueblos y comunidades indígenas? ¿Por qué siguen con esas tradiciones? ¿Por qué, no? ¿Por qué no se meten a la cultura occidental, a la civilización, ¿no? Todavía hay como muchos prejuicios. No digo que todos, que toda la población mexicana, pero todavía hay una gran cantidad de prejuicios, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fueron los casos que llegaron a la Corte Suprema de Canadá, presentadas por pueblos, por personas nativas, indígenas de Canadá. Allá les llaman algunas personas indias, ¿no? Indian, native, native peoples, plural peoples, porque son diferentes con S, porque ven que en inglés people es en singular, pero ponen justo una S al final, people, para hacer ver, visibilizar que son diferentes los pueblos indígenas de Canadá, ¿no? No son uno mismo o uno solo. En fin, también hay controversia sobre cómo llamarle. Indigenous no es un término en inglés tan usado, pero también se usa, pero sobre todo es Indian, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a hacerla explicar a fondo cómo están los pueblos originarios en Canadá. Lo importante aquí es que a mí me llamó poderosamente la atención que, siendo Canadá el primer estado reconocido en 1971, justo por el padre del actual primer ministro, Pierre Trudeau, ¿no? Fue el padre del actual primer ministro. Pierre Trudeau reconoció en 1971 por primera vez Canadá como un estado multicultural. Y bueno, todos sabemos, ¿no?, que Canadá tiene un estado mucho más estado constitucional social, ¿no? De derecho, donde, a diferencia de Estados Unidos, donde el paradigma de libre mercado, de liberalismo, es mucho más fuerte, de fortalecer la propiedad privada y la mínima intervención del Estado, pues en Canadá hay una gran cantidad de derechos sociales que son garantizados a toda la población canadiense, ¿no? Entonces tienen garantizado el derecho a la educación, al servicio médico, etcétera, ¿no? Pero a partir del reconocimiento de la multiculturalidad, implica hacer una distinción entre el principio categórico de la igualdad, el principio de la igualdad, y reconocer derechos intrínsecos de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, el Estado canadiense, un poco para reparar el daño histórico, garantiza ciertos derechos sociales de manera sobresaliente, con una política pública distinta que al resto de la población canadiense, ¿no? Entonces, tienen un carnet que los identifica como personas indígenas para poder tener acceso a todos estos derechos sociales, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar, qué maravilla, ¿no? Imagínense que el Estado mexicano realmente pudiera garantizar derechos sociales como educación, como salud, a los pueblos, a todas las personas indígenas de nuestro país. Sería una cuestión maravillosa, ¿no? Podríamos pensar que el caso de Canadá es lo máximo, qué padre, que pueden, ¿no?, a través de una política fiscal exitosa, de un sistema de solidaridad, porque el pago de impuestos y
que el Estado pueda reconocer, y no solamente reconocer, porque nosotros lo reconocimos desde la Constitución de 1917, sino el hecho de que los estados puedan garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, pues implica un fuerte pacto social de solidaridad, ¿no? Es decir, que desde el principio la sociedad está consciente de esta solidaridad y entonces de las aportaciones que desde el punto de vista de los impuestos, los esfuerzos que desde el punto de vista taxativo se van a tener que hacer, ¿no? Y que estos gravámenes sean para las personas con mayores recursos, ¿no? En fin, entonces uno podría pensar, qué maravilla el Estado canadiense, pero me llevé con la sorpresa justo de los casos. En primer lugar, que había una histórica discriminación para las mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo, vean, si una mujer indígena se casaba con un hombre no indígena en Canadá, perdía su reconocimiento como mujer indígena. Pero si un hombre indígena se casaba con una mujer indígena, no perdía ese reconocimiento. Entonces, la ley afectaba desproporcionadamente a las mujeres en comparación con los hombres indígenas de Canadá, y eso se fue modificando en las leyes, pero históricamente quedaba esa desigualdad. Y hay varios casos que se presentan ante la Corte Suprema de Canadá, y se ordena al Parlamento modificar la ley para que se quite esta exclusión. Y de manera relevante se ordena, ¿no?, que consulten a los pueblos indígenas para que la ley se haga de la mejor manera, de la manera más inclusiva. Otro problema es que, un problema bien importante en Canadá, es que no hay una concepción de la autoadscripción, como lo tenemos en México, ¿no? Que, ustedes lo saben bien, para el tema de las elecciones por sistemas normativos indígenas en nuestro país, y también, afortunadamente, también se implementó después en el censo, en el INEGI, ¿verdad? Antes había un fuerte paradigma de que solo las personas que hablaran una lengua indígena o que vivían en una comunidad indígena podían considerarse indígenas, pero esto se ha transformado, y el criterio que debe prevalecer, sobre todo en el derecho electoral, en los sistemas normativos indígenas, es el criterio de la autoadscripción. Ahorita vamos a ver, pero para las cuotas, en el sistema de partidos políticos, lo que existe ahora es una autoadscripción calificada. ¿Qué significa esto? Que las comunidades indígenas deben, pues, certificar que las personas que se van a inscribir a una acción afirmativa en los partidos políticos realmente forman parte de esta comunidad indígena, ¿no? Esto puede ser debatido, pero bueno, lo importante es que en México hay un criterio de la autoadscripción que no existe en Canadá. En Canadá es una cuestión hereditaria, una cuestión prácticamente sanguínea, y esto ha generado muchísimo conflicto, porque entonces, pues no todas las personas tienen este reconocimiento, a pesar de la identidad cultural que pudieran tener, ¿no? En fin, entonces, pero lo que más me llamó la atención, ya voy a ir cerrando este tema de Canadá, lo prometo, es que a pesar de este reconocimiento, las academias, bueno, desde el punto de vista de algunos académicos expertos en este tema, canadienses, y desde la perspectiva también de las personas indígenas de Canadá, estas políticas han tendido a esto, a la segregación, porque viven en reservas indígenas, y el Estado, muchas personas, al tener este carnet que justo demuestra pues su reconocimiento como persona indígena de Canadá, lo ven como una política de segregación. Algunos se sienten como, incluso, ¿no?, en el régimen nazi, que ponían aquí un número en el brazo para poder identificar las personas judías
a las personas homosexuales con este triángulo rosa invertido que se ponían en los campos de concentración para las personas homosexuales. Pues así hay algunas, no digo que todas, algunas personas indígenas en Canadá que así sienten, que no se sienten incluidas en la sociedad canadiense y porque además existe una gran discriminación, ¿no? Que además se exacerba con estas políticas que tienen efectos a veces no esperados como de segregación. Entonces, eh, recientemente, justo durante los inicios del gobierno de Justin Trudeau, salió a la luz, empezó muy fuerte el activismo, salió a la luz a la opinión pública de el asesinato sin resolver, la impunidad en el que están la desaparición de más de 500 mujeres indígenas en Canadá. Esto no se había como reconocido oficialmente por el Estado y ahora hay una comisión de la verdad para poder resolver. Imagínense la desaparición de 500 mujeres indígenas en Canadá sin resolver. Las autoridades no les importaba, no daban prioridad a los casos, los archivaban y ahora hay una comisión de la verdad para intentar resolver estos casos. Hay una gran discriminación en contra de las personas indígenas en Canadá y además hay personas en Canadá que se molestan, ¿no? Los canadienses, la población canadiense que no forma parte de los pueblos indígenas, los consideran unos malagradecidos, les damos mucho dinero, les damos muchos, algunas personas, no todas, eh, eh, beneficios sociales y no están agradecidos o se quejan de por qué a ellos les dan más que a la población normal. Entonces, no es una cuestión sencilla, ¿no? Eh, podríamos pensar que el primer estado multicultural del mundo lo ha hecho maravilloso, pero no, no es cierto, a pesar de ser un país con excelentes políticas públicas, siendo un estado social, vemos, ¿no? Que todavía podemos estar dentro de este enfoque de la segregación y no este enfoque de la inclusión. Bueno, entonces estos son dos ejemplos que me parecen muy ilustrativos. Por una parte, cómo hemos manejado el tema de las personas con discapacidad y por otra parte, cómo hemos manejado el paradigma monocultural. Seguimos creyendo que solamente una cultura debe dominar y el derecho de una sola cultura debe prevalecer sobre el resto de las diferentes culturas que cohabitan, que deben coexistir en una sociedad pluralista, democrática. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Quiero aquí abrir un poco la conversación y quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes deben formar parte del demos? ¿Quiénes deben formar parte del demos? Piensen, ¿qué es el demos? Piensen en la antigua democracia griega, en la polis griega, quienes eran considerados ciudadanos y entonces que podían tener derecho a voz y voto en las asambleas, que ahora entendemos ese modelo como de democracia directa, pero trasladándolo un poco a la época contemporánea, ese demos, pensemos en la sala de máquinas de la que nos habla Gargarella, ¿quiénes deben formar parte de esa sala de máquinas, del demo, de las personas que toman las decisiones en una democracia representativa? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Quiénes deberían formar parte del demo de nuestras polis contemporáneas? ¿Quién se anima a participar? Hola Manuel, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. Yo creo que parte de la demos
todos a todos los habitantes a partir de, no sé, 15 años hacia arriba, porque, digamos, actualmente ya los que antes se consideraban menores de edad, pues ya han desarrollado capacidades intelectuales muy interesantes. Ya no es como antes, como decía John Locke, ¿no? Eran como retrasados, ¿no? Mentales. Ahora ya los menores de edad, los niños, ya no necesitan de la adhesión de los padres. Entonces, ese sector de edades deben ser ya contemplados para, así como un amplio sector de la sociedad, contemplando etnias, contemplando diferentes formas de convivencia, ¿no? Eso sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más? Tocó un punto muy importante e interesante, ¿no? De los menores de edad. Ahorita lo comentamos. ¿Alguien más que nos quiera dar su punto de vista? ¿Quiénes deben formar parte de la poli? No solamente usar esta categoría de ciudadanía, sino tomar las decisiones ya en los órganos de representación. ¿Quiénes deberían o quiénes deben tomar las decisiones en una democracia representativa? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Manuel? No se animan a participar. Bueno, pues es muy interesante lo que nos acaba de compartir su compañero Manuel. Vean ustedes que este tema me gusta mucho cómo lo aborda específicamente Robert Dahl en su libro La democracia y sus críticos. Justo Robert Dahl nos va a hablar de este dilema democrático. Es un dilema democrático realmente, de quiénes deben formar parte del demos. Y él hace referencia al principio categórico de la igualdad, ¿no? En teoría, desde el punto de vista de la filosofía política del deber ser, en teoría, todas las personas que se encuentran sujetas, vean esto, sujetas a la ley del Estado, tendrían en una democracia representativa que tener el derecho y el igual derecho, es el principio categórico de la igualdad, el igual derecho a, en un momento dado, poder tomar decisiones sobre esa ley, poder ratificar esas leyes, ¿no? En teoría, todas las personas que se encuentran sujetas a una ley en un estado, nos dice Robert Dahl, tendrían que tener el derecho de opinar, de tener voz y voto sobre esa ley que lo sujeta, ¿no? Pero bueno, nos dice Robert Dahl, este principio categórico de la igualdad no es realmente así en la práctica. ¿Por qué? Porque no todas las personas sujetas por una ley, ¿verdad? Por una ley, por una norma jurídica, las normas jurídicas del Estado realmente tienen esta posibilidad de opinar en un reconocimiento formal del Estado, ¿no? De entrada, como bien refiere Manuel, ¿no? Pues los niños, los menores de edad, las niñas, los niños, los menores de edad, históricamente los hemos considerado personas incapaces para tomar decisiones de este calado en nuestra polis, en nuestra comunidad política. Y entonces, pues ha sido un poco concentrado la idea de que en algunos lugares, ¿no? A partir de los 21 años o a partir entonces de de los 21 años, de los 18 años, como es el caso de México, ya tienen uso de la razón, ¿no? Se ha considerado, ¿no? Un poco desde el paradigma de la revolución
perdón, de la ilustración, ¿no? Y esto lo dice muy bien Kant, ¿no? Que justo la mayoría de edad significa justo hacer uso de la razón, ¿no? Poder hacer uso de la razón de manera ilustrada. Entonces, históricamente hemos como llegado a un acuerdo. Esto es completamente la determinación de que a los 18 años ya somos mayores de edad, que podemos ser sujetos racionales. Ha sido completamente arbitrario. Y así es arbitrario, ¿no? Bueno, es una cuestión convencional, no es una cuestión natural. O sea, ninguna ley natural nos dice, ¿no? Que la madurez, bueno, en algunas hay cuestiones médicas también, ¿no? Detrás, biologicistas que nos dicen, ¿no? Que a cierta edad la raza humana, la especie humana, alcanza completa madurez en sus funciones, ¿no? En el desarrollo de sus funciones, bueno, sé, cerebrales, etcétera. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahorita, sino que ha sido un poco, ¿no? Entonces, arbitrario decir en los estados democráticos del mundo a partir de qué edad se puede participar. Eso, y también vean ustedes que también es arbitrario y convencional a partir de una convención social, como en los diferentes países del mundo está entonces regulado el derecho al sufragio pasivo, porque para ser diputado o diputada hay un requisito de edad específico que es diferente para ser senador o senadora, también para aspirar a una magistratura, a ser ministros de la Suprema Corte se requiere diferente edad, porque hemos pensado que no basta llegar a la mayoría de edad, sino que también se requiere cierta experiencia, ciertos grados académicos, por ejemplo, estudiar Derecho para ser, por ejemplo, ministro o magistrado de la Suprema Corte de la Nación, pero para el caso de los cargos de elección popular, ¿no? Hemos establecido unas edades distintas de la mayoría de 18 años básica, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces ya estamos diciendo que quienes forman parte de la poli para ser presidente municipal, presidenta municipal, alcalde, para ser diputada o diputado, pues para formar parte de esta poli, de este demo, para poder tener voto, se requiere desde el punto de vista activo 18 años y desde el punto de vista pasivo, pues más de 30 años, de 25 años en algunos casos, depende también de la entidad federativa, ¿no? Entonces vean que este principio categórico de la igualdad no es tan perfecto en realidad, ¿no? También históricamente hemos dejado fuera a las mujeres del demo, y esto ha ocurrido y ocurrió desafortunadamente en estas democracias que hemos idealizado en el pensamiento occidental, ¿no? En la democracia ateniense, que es el paradigma más importante de cómo debe ser la democracia directa, la democracia, ¿no? En el ideal del mundo occidental. Y cuando revisamos con mayor cuidado quiénes formaban parte del demos en la antigua polis, en Atenas, descubrimos, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos, es muy sabido ya, que, esto nos lo dice Roberta, en realidad prácticamente solo entre el 5 y el 10% de la población en Atenas formaba parte del demo, el 5-10%. En realidad era un grupo muy pequeño, de quienes eran ciudadanos en la antigua Grecia, en Atenas específicamente, en la democracia ateniense, que se ha considerado como la democracia más avanzada entre las diferentes ciudades-estado del mundo helénico, ¿verdad? Entonces, estaban excluidos del demos las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Entonces, todas las personas sujetas por la ley del Estado, realmente hemos considerado que no forman parte del demo. Se ha pensado, ¿no? Por un prejuicio histórico, que las mujeres
no podían formar parte del demos. Gran parte del prejuicio se pensaba que porque somos supuestamente seres irracionales, sensibles, emocionales, y no podemos tomar parte de estas decisiones. ¿Acaso los hombres no tienen emociones, no son sensibles, no tienen caprichos, no toman decisiones basados en el enojo, no han provocado una gran cantidad de guerras por prejuicios, en fin, ¿no? Un prejuicio histórico. También por cuestiones económicas, el voto y el derecho a formar parte del demos también tienen ahí un sesgo económico importante. En un primer momento en la democracia ateniense, los pobres no podían participar en el demos, y es a partir de una reforma que realiza Clístenes en el 500 y cacho antes de Cristo. Hace una reforma revolucionaria porque todos los hijos de atenienses, pero vean que era una cuestión hereditaria, una cuestión sanguínea, la cuestión de la ciudadanía ateniense. Entonces, ¿qué decía aquí Clístenes con esta reforma? Que todas las personas que sean ciudadanos atenienses, sin importar su riqueza o sus propiedades, van a formar parte del demo. Y entonces, por primera vez, se hace un padrón electoral en la historia, ¿no? Se tiene que registrar a quienes son ciudadanos atenienses para poder separar a la comunidad económica donde sí participaban los extranjeros, los esclavos, de la comunidad política donde solamente tomaban las decisiones los hombres hijos de atenienses, ¿no? Una cuestión hereditaria, una cuestión sanguínea completamente para los hombres en la polis ateniense. Y Roma, la antigua Roma, en un momento también, un emperador romano, Calcala, justo amplía, reconoce la ciudadanía a todas las personas, hombres, que forman parte del imperio romano. Entonces imagínense la gran cantidad de personas que en un momento dado adquirieron la ciudadanía romana, a pesar de que no vivían en Roma, ¿no? Porque ustedes saben la magnitud que alcanzó en un momento dado el imperio romano, y entonces se reconoce la ciudadanía a todas las personas. Entonces, bueno, fue un poco más inclusiva la ciudadanía romana, pero seguían estando fuera las mujeres, seguían estando fuera los extranjeros que estaban, que no se consideraban parte del imperio, los niños, evidentemente, y también no hemos hablado, pero históricamente también, ¿no? Hemos dejado fuera del demos a quienes hemos pensado como incapaces mentalmente, ¿no? Personas con alguna discapacidad psíquica o intelectual también, ¿no? Y entonces también hemos abusado del concepto de la interdicción, ¿no? Que no tienen posibilidad de tomar decisiones por sí mismas, mucho menos, ¿no? Los locos, lo que hemos pensado, los que hemos denominado cruelmente como los locos, como los incapaces, como los enfermos mentales, los hemos como agrupado en un grupo, en un mismo grupo, segregado, y si no pueden tomar decisiones por sí mismos, necesitan de la figura inconstitucional, inconvencional de la interdicción, pues mucho menos van a poder tomar decisiones en nuestra polis, en nuestro demos, ¿verdad? Entonces los hemos excluido históricamente de las decisiones. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Robert Dahl? Todas estas personas lo hemos hecho mal. Todas esas personas que históricamente son sujetas por la ley del Estado, pero que no forman parte del demo, entonces no son ciudadanos. ¿Qué son? Son súbditas. Súbditas, ¿no? Y eso también nos lleva a una idea bien importante de la libertad. Porque desde el paradigma del liberalismo, pues no importa tanto quienes formen parte del demo. Si algunas personas no participan, no importa,
lo que importa es que el Estado pueda garantizar la libertad desde el punto de vista negativo, ¿no? La libertad negativa, con que ellos puedan desarrollar sus proyectos individuales de vida, pues no estamos violando ninguno de sus derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? Aunque no formen parte de la polis. Pero desde las filosofías políticas republicanistas, comunitaristas, que han estado tratando de contrastar el liberalismo, hay una idea de libertad positiva, en donde uno no puede ser libre si no participa justo, si no está sujeto a nadie, ¿no? La idea de la democracia, de la libertad positiva, es que uno no es libre en la medida en que no es dominado por nadie, donde no hay una relación de dominación. Entonces, pues vean que este ideal de la democracia positiva no se cumple para quienes históricamente han sido excluidos del demos, de la polis. Veo que alguien comentó, levantó la mano. Exacto, Uciel Barrera lo pone aquí muy bien, ¿no? La libertad negativa ha sido interpretada como a la no interferencia del Estado. Mientras el Estado no se meta conmigo, no tengo ningún problema, que hagan las leyes que quieran. Pero desde la libertad positiva, no puedo ser libre si soy dominado normativamente por el Estado. Entonces, por ello es que las filosofías políticas republicanistas, ojo, no lo confundan con el Partido Republicano, que tiene nada que ver en Estados Unidos. Las filosofías republicanistas son aquellas que retoman las virtudes cívicas, que fomentan y que hablan de la necesidad de que el Estado no sea neutral y que nos garantice solamente seguridad y libertad, los derechos naturales desde el punto de vista del jus naturalismo, sino que el Estado también nos debe garantizar y debe fomentar, sobre todo, debe fomentar la participación. La participación es fundamental, ¿no? Y esto, pues, lo retoma el mundo contemporáneo, el mundo moderno, retomando a lo que decía Maquiavelo en su obra, el segundo tratado sobre el gobierno de Tito Livio. Y ya sabemos, ¿no?, que Maquiavelo pues tiene una postura muy pragmática en torno a la política amoral, y es el padre, ¿no?, de esta separación entre política y moral a partir de El Príncipe, pero en otra de sus obras, la segunda década del gobierno de Tito Livio, ahí aflora, deja observar una postura republicanista, en donde considera que para que pueda darse una república, porque para él solo existen los principados y la república. Y dice que el principado puede ser gobernado por la fuerza, por el miedo o por el amor al príncipe, entre otras estrategias. Pero las repúblicas, dice, deben ser gobernadas para que sean estables a través de la virtud de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, Maquiavelo, Rousseau van a romantizar la República Veneciana como un modelo ideal de participación. Pero Robert Dahl nos dice que en realidad también estas repúblicas venecianas, florentinas, en realidad participaba igual, un 5% de la población, porque el demos seguía siendo integrado solo por ciertas personas, ¿no?, con dinero, los nobles, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, ¿a qué iba con esto? Al hecho, ¿no?, de que el principio categórico de la igualdad, pues en realidad ha tenido que ser modificado, readaptado para que sea un principio categórico inclusivo. Eso nos lo dice Robert Dahl. Porque el principio categórico de la igualdad, pues no es entonces de todo el cierto, y entonces tiene que ser modificado con un paradigma inclusivo para que podamos establecer como una regla de quiénes deberían de formar parte del demos en una democracia. ¿Y qué nos dice Robert Dahl? Que sería, en general, todas las personas que en un momento dado
consideremos mayores de edad. Y aquí lo que nos planteaba su compañero Manuel es una discusión, un debate que tenemos pendiente en México. En muchos países ya se ha hecho, se está haciendo y se está discutiendo que las personas, ay, no puedo quitar este correo, vale, que las personas puedan tener sus derechos políticos, el reconocimiento de sus derechos políticos a partir de los 15, 16 años. Entonces es un debate pendiente, ¿no? Y como les decía, es muy interesante porque, pues como lo dijo muy bien Manuel, pueden tomar muchas decisiones, ¿no? Importantes desde más temprana edad, los menores de edad, y también podrían entonces ser lo suficientemente maduros para emitir el sufragio al menos activo, ¿no? Ya el pasivo sería otra discusión, pero pues vean que en México es muy importante ver cómo después del 68 y de lo que ocurrió lamentablemente en nuestro país a partir de esta matanza a los estudiantes, pues, al año siguiente se reduce la edad para votar, ¿no? De 21 a 18, y también se reducen algunos requisitos para ser diputado o senador a partir de lo que había pasado un poco para intentar enmendar la plana de esa tragedia y de esa actuación del Estado en 1968, ¿no? Esperemos que no tengan que pasar otra tragedia en donde los jóvenes intentando participar sean reprimidos, pero es una discusión que sí tenemos pendiente en México, ¿no? Si las personas de 15 y 16 años les debemos de reconocer su derecho a formar parte del demos. Pero, entonces, nos dice Robert Dahl, ¿no? Que todas las personas mayores de edad con presunción de autonomía, porque también aquí tenemos entonces que cambiar el paradigma de que en automático todas las personas con una discapacidad mental o con una discapacidad intelectual, que no es lo mismo, no tienen derecho a votar y ser votados, ¿no? Tendría que ser salvo prueba en contrario, ¿no? Que una persona no puede votar para que se le niegue este derecho, pero en realidad es que todas las personas con alguna discapacidad intelectual o con alguna discapacidad mental tendrían que tener garantizado este derecho a formar parte del demo, porque pues no todas las personas con discapacidades mentales, psicológicas, psíquicas tienen el mismo grado de autonomía o no. Entonces, también esta figura de la interdicción, que es inconvencional, tenemos que revisarla en México. Entonces, ¿qué nos dice Robert Dahl? Que las personas mayores de edad con presunción de autonomía y pues nacionales tendrían que formar parte del demo, ¿no? Aquí también hay que hacer una reflexión sobre los extranjeros, porque los extranjeros, aunque estén unos días en el territorio nacional, son sujetos de las normas del territorio en el que están, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, y ellos definitivamente pues son excluidos, ¿no? De los derechos políticos. Eso como que no hay tanto debate, porque no forman parte en realidad de esa comunidad política. Pero ¿qué pasa entonces con las personas extranjeras que, bueno, no con las personas extranjeras, sino con las personas naturalizadas, con las personas migrantes, con, pues sí, personas que están ya haciendo su proyecto de vida y que están involucradas en nuestra comunidad política, pero que tienen un origen distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver los casos, evidentemente, el día lunes
de lo que ha pasado en México sobre las personas naturalizadas, las personas migrantes y los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero, ¿no? Porque a través de criterios jurisprudenciales se ha garantizado esta inclusión dentro de la polis, ¿no? Del demo. Porque, pues, racionalmente, siguiendo este principio categórico de la igualdad y lo que nos dice Robert Dahl, si son sujetas de las normas mexicanas, tendrían que tener este derecho a participar garantizado por el Estado mexicano, sí o sí, no hay de otra, no hay ninguna justificación, porque justo Robert Dahl también en este libro que les recomiendo mucho, cuestiona y pone bajo examen las justificaciones que históricamente hemos puesto la humanidad para excluir del demo a las mujeres, a los pobres, a los migrantes. ¿Y cuáles son estas consideraciones que hemos, bueno, Schumpeter, por ejemplo, los famosos minimalistas de la democracia, quienes conciben a la democracia desde el punto de vista procesalista o desde una concepción mínima, como Schumpeter o el mismo Rousseau. Bueno, que Rousseau cabe decir que estaba en contra de la democracia representativa y él decía que lo ideal, ¿no? Que la voluntad general no puede delegarse, que eso sería como una corrupción de la voluntad general, que no se puede representar, que ese es otro debate, ¿no? Si se puede o no representar los intereses de otra persona, que bueno, hoy es la solución que hemos dado ante el gran tamaño de los estados constitucionales democráticos de derecho, pero en realidad, bueno, ahorita que me aparece bueno, no, olvídalo. Les iba a comentar el correo que me llegó de Arts and Letters, que es como una publicación, una página muy interesante donde se concentran los papers, los textos, las publicaciones sobre filosofía política o literatura, como cada semana en inglés. Quienes quieren, yo lo seguía porque quería practicar mi inglés, quienes quieran practicar su inglés, pero aparte conocer como de textos filosóficos, literatura y eso, los recomiendo ampliamente. Pero bueno, perdón por el comercial. ¿Qué les estaba diciendo? Que los Schumpeter y ellos, incluso Rousseau, ¿no? Que Rousseau estaba en contra de la democracia representativa y él, incluso, ¿no? Cuando leemos el contrato social, alaba muchísimo a la democracia de Ginebra, ¿no? Porque era una democracia perfecta, directa para él. ¿Y qué nos dice Robert Dahl? Critica la postura de Schumpeter y de Rousseau, porque cuando se cuestiona, oye, ¿quiénes deben formar parte del demo? ¿Quiénes formaban parte de esta democracia directa? Pues ambos autores, tanto Rousseau como Schumpeter, que ya es más contemporáneo, van a decir que no cabe como el principio categórico de la igualdad, porque esto obedece a cuestiones históricas y a la autocomposición que en un momento se da. Entonces, que el demos debe ser una cuestión autocompositiva, de quienes en un momento dado aspiran y son líderes de la comunidad. Entonces, como que es un planteamiento muy vacío, muy absurdo, porque, pues, evidentemente, si pensamos en eso, ¿no? ¿Quiénes deben formar parte del demos? Y lo trasladamos, ¿no? De que es algo que históricamente va decidiendo la comunidad política y no hay que cuestionarlo. Pues si pensamos en quiénes formaban parte del demos en el México independiente, sobre todo después de la Revolución Mexicana, pues vamos a ver que los caudillos, ¿no? Y que muchos y que todavía muchos estados quienes forman parte del demos, pues es la figura del caudillo, ¿no? Los caudillismos locales, algunas entidades gobernadas por los amigos, las familias de estos caudillos, ¿no? La lógica caudillista aún sigue permeando y que por más de 70 años este demo se conformó por un solo partido político, ¿no? Ahorita llegamos a eso. Pero entonces,
critica esta postura. También critica la idea de quienes pueden, del sufragio pasivo, visto desde el punto de vista de quienes son hábiles para gobernar. Como que históricamente hemos tenido esta idea de quienes pueden ser en algún momento hábiles para tomar decisiones, como que no cualquiera puede ser un sujeto político y tomar decisiones políticas importantes, ¿no? Entonces, insisto, se pensaba que las mujeres no tenían esta habilidad porque no eran racionales, eran sentimentales, emocionales, lo cual con cualquier ejemplo que ustedes quieran del mundo, con sus familiares, con sus parejas, con cualquier hombre podemos refutarlo. Todos los seres humanos tenemos sentimientos, nos movemos por pasiones, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. Insisto, las personas con discapacidad se piensan que no pueden tomar decisiones porque están incapacitadas mentalmente, y se pensaba que también los pobres, ¿no? Históricamente existía un miedo, de ahí que existiera tanta resistencia a que se extendiera el sufragio universal para todos los varones mayores de edad después de la Revolución Francesa y en Estados Unidos, en estas primeras olas democráticas. Y el miedo que se tenía es que si se extendía el sufragio universal a todos los varones, a la clase trabajadora, a los pobres, es que una vez que tuvieran voz en el demos, iban a quitarle las pertenencias, la riqueza, iban a violar el derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, había un miedo realmente irracional de que los pobres, a través de tener el poder, violaran el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y tomaran para sí la riqueza de la minoría. Entonces, este miedo ha sido también irracional y fue también una lucha histórica, ¿no? De las masas populares, de la lucha obrera en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Cuando se logra al fin la extensión del sufragio universal, en un primer momento para los hombres, y fue todavía mucho más tardío, ustedes lo saben muy bien, el reconocimiento al sufragio activo y pasivo de las mujeres. Pensando en este caso de Inglaterra, se cindió la lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Entre los pobres, de la clase, la masa popular, y la lucha feminista se cindió para lograr en un primer momento el sufragio masculino, pero quienes apoyaban el sufragio universal de los hombres y apoyaban al movimiento feminista en un momento dado se separaron un poco. No sé si ustedes ayer vieron una discusión que hubo sobre un foro en la UNAM, que hubo sobre aclaraciones sobre las categorías sexo-género, pensando en la comunidad trans, un poco lo que está pasando con esta desafortunada, desde mi perspectiva, concepción del feminismo trans excluyente, que se está separando la lucha de las mujeres de la comunidad trans por algunas teóricas del feminismo, por considerar que la lucha trans borra la lucha feminista. Entonces, en un momento de la historia, así se pensó que la lucha de la clase obrera para tener derecho al voto y la lucha feminista, que la lucha feminista borraba la lucha de la clase obrera, y por eso dejaron de apoyar a las feministas en algún momento, ¿no? La clase popular, o como en Estados Unidos también, los activistas por los derechos de las personas afroamericanas, que eran en un primer momento aliados de las luchas feministas, también dejaron de apoyarlas porque pensaban que las feministas borraban la lucha por los derechos de las personas afroamericanas. Bueno, es otra historia. Pero a lo que voy con todo esto, es que, bueno, ¿qué me estoy pasando? Bueno, ya casi estamos terminando esto. A lo que voy con todo esto es que
vean ustedes que ha sido muy larga la lucha para el reconocimiento del principio categórico de la igualdad, inclusivo, modificado, porque, insisto, Roberta nos dice que no es perfecto este principio categórico de la igualdad, pero para que entonces todas las personas nacionales con presunción de autonomía y mayores de edad sean incluidas en la polis, ¿no? Entonces, las mujeres en Inglaterra lograron el reconocimiento del sufragio femenino en 1918, ya cuando estaba la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de que las mujeres también tenían esta independencia económica, independencia, autonomía. Los pretextos que ponían los parlamentarios ingleses se cayeron en la Primera Guerra Mundial, pero vean que solo se reconoció el sufragio femenino a partir de los 30 años. Fue hasta 1928, 10 años después, que se reconoció para las mujeres mayores de 21 años, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una lucha histórica el reconocimiento de los derechos de las personas que históricamente han sido dejadas fuera del demo por puros prejuicios. ¿Por qué? Pues no tendría que haber, no hay una justificación racional, insisto, para excluir a las personas que están sujetas a las normas de un Estado que es artificial, que no es natural y que es una convención social a partir de un pacto social. Entonces, esas personas que han sido dejadas fuera y que son obligadas como súbditas a cumplir un pacto social, ¿no? Entonces, ha sido una histórica lucha y entonces, una cosa, ¿no? Es entonces, desde el punto de vista académico, teórico, quienes deberían de formar parte del demos. Otra cosa es las históricas luchas, el activismo histórico, para que se reconozca desde el punto de vista formal de las normas, de las constituciones, de las leyes, este principio categórico de la igualdad. Y otra cosa que vamos a ver el lunes es quiénes forman realmente parte del demos. Porque una cosa esto es bien importante para la justicia electoral inclusiva, una cosa es lo que las normas reconocen, la igualdad y la posibilidad, lo que en la doctrina constitucional alemana han llamado como igualdad de oportunidades, y otra cosa es la igualdad de resultados, que en los hechos, que en la práctica, que en la realidad, revisemos quiénes han formado parte del demos, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ver el día lunes, ¿vale? Lo vamos a ver en México y vamos ya a meternos a los casos y a las acciones afirmativas que han tratado justo de garantizar una justicia electoral inclusiva. No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, comentario, reflexión. Hola, Ustiel, ¿qué tal? Te escuchamos. Muchas gracias, doctora. ¿Sí se escucha? Como que mi internet igual anda un poquito complicado. Sí, a mí, bueno, primero agradecerle mucho la clase. Creo que es muy importante estos temas. A mí solo me gustaría hacer como una apreciación en términos de lo que platicaban sobre la posibilidad de que jóvenes de menos de 18 años puedan tener reconocimiento de sus derechos político-electorales. Creo que es una discusión que en la población joven se dio mucho, pero tuve la oportunidad de seguir varios paneles de discusión, y creo que el argumento más fuerte en contra, y que creo que tenemos que tomar en cuenta, es su desarrollo fisiológico y neuronal. Y lo explico así: si nosotros buscamos incluso información de la UNICEF, nos vamos a dar cuenta que expresa la UNICEF que el desarrollo o la etapa de la adolescencia es una etapa en la que el cerebro está en desarrollo y, bueno, tiene una sensibilidad
muy fuerte ante la dopamina, ante la oxitocina, y el neurotransmisor de la serotonina no está bien regulado. Eso hace que los adolescentes sean o tengan actitudes muy cambiantes, y pese a que han desarrollado la capacidad de razonar y tomar decisiones, esta se ve fuertemente condicionada por las emociones. Su aspecto emocional está desregulado. Eso creo que, contrastándolo con la realidad política, en tiempos de posverdad, en tiempos de fake news, de la proliferación de campañas políticas que no apelan a la razón, sino solamente a las emociones, pues entonces creo que se estaría afectando más que beneficiando a una población, afectándola en el sentido de que sean presas de la manipulación en términos mediáticos, ideológicos, y eso creo que es muy peligroso en términos democráticos, ¿no? Creo que hay un argumento muy fuerte entonces para poder apelar a esta iniciativa, pese a que en el avance y progresividad de los derechos pareciera un beneficio. Creo que en los hechos, en la realidad, hay algo que se impone, y es esto, ¿no? Lo del desarrollo del cerebro. Incluso creo que la parte del cerebro que se termina de desarrollar hasta los 25, 30 años es la parte de la corteza prefrontal, y es una parte del cerebro que está fuertemente ligada al control de la conducta y también a la resolución de problemas complejos y al razonamiento. Entonces, bueno, son cosas que hay que tomar en consideración, ¿no? Solo eso, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por poner esto en el debate. Pues sí, como cuando yo estaba exponiendo, como que quité la importancia un poco de la explicación científica, biologicista, pero tienes toda la razón, ¿no? En el sentido de que ese ha sido uno de los principales obstáculos, y definitivamente hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y ponerlo en el contexto de la manipulación y de esta guerra de la desinformación que desafortunadamente vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, yo en lo personal no podría como ahorita decir estoy a favor o en contra. Creo que es un debate que está pendiente, o que sí se ha tenido, como nos refiere evidentemente Uciel, pero que hay que tomar en cuenta estos puntos de vista, ¿no? Las evidencias científicas que existen para limitar esto. Pero en fin, muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. No sé si alguien más quisiera comentar algo, reflexionar. Bueno, entonces vemos, ¿no?, que estas justificaciones científicas pues no existen, al menos para otros grupos históricamente excluidos, como es el caso de las mujeres, que ha sido una cuestión de prejuicio, de misoginia, y es por ello, ¿no?, que vamos a ver por ello la lucha tan fuerte, tan contundente, también de las personas indígenas, de los grupos históricamente excluidos del demos, las personas migrantes, las personas con discapacidad, que en los hechos, después de esta histórica lucha para que se reconociera formalmente, han sido entonces, en los hechos, han sido solamente súbditas de los estados constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar efectivamente la ciudadanía y la inclusión de todos estos grupos y personas en la democracia? Pues bueno, esa es otra discusión, ¿verdad?, que vamos a ir teniendo el lunes, porque pues ahorita vemos que han sido sobre todo a partir de sentencias, de criterios jurisprudenciales, pero no solamente por ocurrencias de los magistrados, magistradas, en este caso electorales, sino porque han sido a partir de la activación de los casos, ¿no?, de las denuncias, de JDCs, de diferentes medios de impugnación, en donde justo se ha
argumentado la violación al derecho al sufragio pasivo en diferentes casos. Entonces, todo esto vamos a ir discutiéndolo, porque hay quienes consideran que esto no debe ser impuesto por una sentencia, sino que eso tendría que ser el trabajo del legislador. Y también hay cierta resistencia a las acciones afirmativas, considerando que esto forzan, ¿no? La participación y que puede generar violencia, lo cual podemos discutir, vamos a discutir. Vamos a ver qué son entonces las acciones afirmativas y por qué son un gran instrumento las acciones afirmativas junto con las medidas compensatorias o niveladoras para acercarnos a una democracia inclusiva. Muchísimas gracias por su amable atención. Me disculpo de nuevo por el retraso que tuvimos. Pues son una de las complicaciones del mundo digital, de la pandemia. Lo siento muchísimo y voy a compensar el tiempo yéndome más rápido en la siguiente sesión para recuperar los temas que no pudimos tomar en cuenta. Que tengan un excelente fin de semana. Síganse cuidando porque se habla de una nueva ola de contagio. Pues cuídense mucho, no se confíen y nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego. Dios. Dios. Gracias. Gracias, Alice.